Buenos días, buenas tardes. Damos comienzo al tema de la actividad económica. En este tema de geografía de tercero de la ESO vamos a analizar los tres sectores productivos. Sector primario, que es el de la agricultura, ganadería, pesca, actividad forestal, es decir, el sector primario. El sector secundario es la industria y el sector terciario son los servicios fundamentales para nuestra economía española y para todas las economías de los países avanzados. Aquí vamos a ver algunos rasgos como son los factores que definen a España como un país desarrollado, la diferenciación de los paisajes agrarios, cuáles son los factores físicos y humanos y su relación entre ellos. Vamos a localizar las materias primas, así como las fuentes de energía y los problemas que tiene España actualmente con ellos. La desigual distribución industrial en España y veremos también que somos un país con un déficit industrial y cuáles son las nuevas perspectivas de la industria, diferenciando la industria pesada, más antigua, como la siderurgia, que transforma hierro en acero, y la actual industria ligera, que apuesta más por las nuevas tecnologías, como por ejemplo la fabricación de semiconductores o microchips. Ver que España es un país altamente especializado en el sector servicios terciario, como el comercio, las finanzas, los transportes, comunicaciones y sobre todo el turismo. Y bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? El papel del turismo, las comunicaciones y las finanzas actualmente. Vamos a subrayar las características de la economía española en general, con un aumento continuo del PIB. ¿Qué es el PIB? Lo que produce la economía española en todo un año, todas sus empresas, la producción de España. Vamos a ver, porque este gráfico ya se ha quedado anticuado, el que veis aquí, porque se queda en 2009, ya muy antiguo, pero nuestra economía se caracteriza por lo que se llama dientes de sierra, que es un crecimiento del PIB, un descenso del PIB, de nuevo crecimiento y así, ¿no? Con un ciclo alcista y un ciclo de depresión, ¿no? En el último año, 2024, la economía española ha crecido, si no me equivoco, no sé si era un 3, pero un 2,8, un 3,2% del PIB, un crecimiento superior a los países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido. Hemos sido España el país de la Unión Europea con mayor crecimiento del PIB y esto es muy positivo, aunque encierra graves problemas como por ejemplo el paro, que sigue siendo el más alto de la Unión Europea, pero esto es positivo porque la economía española crece, porque nuestras empresas son más fuertes y también porque creamos empleo. El aumento de la población activa se debe a la incorporación de la mujer al mundo laboral y también por la llegada de los inmigrantes. Mirad, según la Unión Europea, según los estudios de la Unión Europea, en el último año España debe su gran desarrollo económico gracias a la incorporación de inmigrantes. Porque los inmigrantes generalmente, no siempre suelen ocupar los trabajos que los españoles no suelen querer desempeñar. Por ejemplo, tareas físicas y duras como la agricultura, el trabajo en las fábricas más físico o también el servicio doméstico. Pero son trabajos esenciales para el desarrollo del propio país. También hay población inmigrante, evidentemente, que desempeña trabajos más cualificados. La incorporación a España, en nuestra economía, de las tecnologías de la información y la comunicación, de las famosas TIC. Aquí, por ejemplo, quisiera destacar que España actualmente está aprovechando los fondos europeos del llamado Next Generation, lo escribo aquí, ¿vale? Como siguiente generación en inglés, Next Generation, no me va a caber. Sí, que son fondos por valor de miles de millones de euros que están destinados a proyectos sostenibles con el medio ambiente y también
del desarrollo de las nuevas tecnologías. Lo he dicho antes, la fabricación de semiconductores, la fabricación de microchips, ya que la Unión Europea y España es muy dependiente de los microchips que se usan para todo, para la electrónica, para informática, para un coche, para ordenadores, para móviles, etc. España, la Unión Europea, es muy dependiente de Taiwán, de este país, ¿vale? Próximo a China. Somos dependientes de los países asiáticos. Entonces, por ejemplo, lo que se está ahora haciendo es que la Unión Europea va a empezar también a fabricar microchips. Aquí hay una empresa muy importante llamado IMEC, una empresa, una multinacional de las más importantes del mundo, con sede en Bélgica, que va a abrir una sede en Málaga, en el Parque Tecnológico de Andalucía. El desarrollo del estado del bienestar tras el fin de la dictadura de Franco, que España se situaba como un país aún en proceso de desarrollo y no éramos un país aún totalmente avanzado ni rico. Con la llegada de la democracia en el año 1975, de forma paulatina, poco a poco se ha ido desarrollando servicios sanitarios, educativos, asistenciales y de ocio, ¿no? Así, por ejemplo, también esto ha conllevado el aumento del desarrollo humano, el IDH que mide la ONU, ¿no? Que mide su índice, que mide la calidad y nivel de vida. El máximo es 1. España está ya casi en 0,90. Es decir, somos un país de los más avanzados del mundo y con mejor calidad de vida. Los líderes son con 0,93, que es una pasada, países como Australia, Canadá o los países nórdicos, pero España está realmente muy cerca de ellos. En cuanto al desarrollo del estado de bienestar, podremos también establecer una serie de hándicaps, de retos, de problemas a los que se enfrenta España, como son, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Afortunadamente, España cuenta con una altísima esperanza de vida, de las más altas del mundo, junto con Japón. Aquí se vive muchos años, lo cual es positivo, en parte es por nuestra dieta mediterránea. Y entonces, pero tiene por contra que al haber una población cada vez más envejecida, que hay muy poca natalidad en España, también de las más bajas del mundo, el gasto sanitario se incrementa muchísimo, porque evidentemente la población anciana va más a médico que la población joven. Pues eso es un hándicap porque también al tener más población anciana, son población que están en edad de jubilación, cobran una pensión, no trabajan. Por tanto, es un incremento de dinero que tiene que afrontar el Estado, ¿no? Y que, claro, tiene que solucionarlo vía subir impuestos, vía atraer inmigración para que trabaje y con su dinero, con sus impuestos, digamos, vaya poniendo dinero en la hucha, ¿no? El dinero, como sabéis, no cae del cielo, entonces el Estado tiene que afrontar muchísimos gastos. Las pensiones de nuestros abuelos, las carreteras que cogemos, los trenes que usamos, el policía que nos protege en las calles, todo eso sueldo, todo ese dinero sale de un sitio, sale de los impuestos que pagan vuestros padres y vuestras madres. Entonces, si hay muy poca natalidad, hay poca población española que trabaja, hace falta o bien fomentar la natalidad o bien traer población inmigrante para que trabaje y contribuya al pago de impuestos. Damos comienzo ahora con el sector primario. El sector primario, aquí no hay una definición, pero es fundamental que la conozcáis. Escribo aquí definición. La definición del sector primario es la obtención o extracción de la naturaleza de materias primas. ¿De acuerdo? Dicho en español, yo cultivo un tomate y lo cojo. No hay una transformación del tomate que sale de la planta, de la tomatera, no lo transformo en un bote de tomate frito, ¿vale? Eso es industria. Es, por ejemplo, también la obtención de carne, de leche, de queso, ¿vale?
de la cabra o la vaca, pero sin transformarlo, ¿de acuerdo? En queso o en un bote de leche. Chicos, chicas, lo siento, pero la leche no sale de Mercadona. Ya sé que algunos creen que sí, pero no, ¿vale? Sale del campo y el campo hay que trabajarlo. Bueno, vamos a comenzar con la ganadería. Recordamos, sector primario, sector que fue el más importante en todos los países del mundo, también es el más antiguo, el más tradicional, pero con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico industrial ha quedado relegado. Es un sector que ocupa hoy a muy poca parte, hablo de España, países avanzados, ocupa a muy poca parte de la población activa, en torno a un 2, 4, 5% de toda la población que trabaja en países como España, pero con una grandísima productividad, una gran producción y productividad. ¿Por qué? Porque se ha ido introduciendo la tecnología. De acuerdo, agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca, ¿de acuerdo? Empezamos con la ganadería. La ganadería, ¿de acuerdo? Vamos a ir subrayando conforme lo vayamos leyendo. Bueno, consiste evidentemente en la cría de animales para obtención de carne, leche, piel, cuero y otros productos. En España pierde, vamos a subir otro color, pierde peso el ganado, ¿vale? Tradicional. El tradicional, ¿vale? Sería, pues, por ejemplo, el animal, ¿vale? Que pasta de forma libre por el campo, ¿no? ¿Vale? Con razas, ¿vale? Autóctonas. Y en régimen, ¿vale? Familiar. Es decir, explotación pequeña, familiar, orientada al autoconsumo, ¿vale? Al autoabastecimiento. ¿En favor de qué? En favor de las grandes empresas, como por ejemplo el Pozo de Murcia o Famadesa o Prolongo de Málaga o Central Lechera Asturiana de Asturias. Por tanto, grandes empresas muy tecnificadas, mecanizadas y con un gran aporte de inversión en capital y en tecnología, ¿de acuerdo? Muy especializadas para obtención de carne, leche o queso, que utiliza todos productos industriales, ¿vale? Para engordar al animal y así aumentar la producción. También al animal se le introducen antibióticos, ¿vale? Pues para evitar que enfermen. Esto tiene una parte positiva y es que se produce más carne, el precio disminuye y también es más beneficioso para el propio empresario. La parte negativa es, como bien habréis supuesto, el bienestar animal, que evidentemente vive mucho peor porque está hacinado, estabulado, ¿vale? Que se dice ahora estabulado, es decir, en un establo vive recluido en una fábrica con muy poco espacio para poder sobrevivir. Se usan piensos, productos químicos, lo cual también es malo para el medio ambiente, mucho consumo de agua y también es también un producto de peor calidad. Comparad un jamón ibérico de pata negra, un cerdo que pasta libremente por el campo que consume bellota, a un jamón de Mercadona mucho más barato pero de una peor calidad y peor sabor. ¿Cuáles son los animales que más destacamos? La ganadería porcina, el cerdo, la ovina oveja, la bovina, la vaca. También destacan, pero menor peso, las cabras, capina, ¿vale? Y la equina, el caballo. También destaca, ¿vale? Las granjas avícolas, los pollos, ¿vale? Pollos y, bueno, patos, pero sobre todo los pollos, ¿de acuerdo? Aquí quisiera hacer una reflexión para que lo sepáis y ya pues hagáis lo que queráis. Cuando veis un huevo, fijaos en el código de barras y es que hay una numeración muy larga y a la izquierda el primer número va del 0 al 3. Cuando es el 3 tienes que saber que es un pollo que ha vivido toda su vida en una granja. En una fábrica de pollos hay hasta 90.000, 100.000 pollos. Debido al hacinamiento de estos pollos en la fábrica,
al estrés que sufre, se estresa y tienden a pegarse unos contra otros con el pico, lo cual pues debe ser nada agradable. Imaginaos que en vuestra clase, en vez de 30 personas, hay 200 personas. Acabaréis a hostias, casi con toda certeza. Pues para evitar eso, les mutilan, les cortan el pico. O sea que el trato animal deja bastante que desear. Pero claro, el huevo, aparte es un huevo de color blanquecino, pero es mucho más barato. Y si veis, el número 0 es un huevo, es una gallina que ha vivido en libertad, ecológica. Huevo de color rosa, naranja, amarillo, rojizo, animal que se alimenta de productos como el maíz o el pimiento de forma natural. También puede ser también el número 1, ¿vale? Que son animales que son pollos camperos. Pasamos de la ganadería a la silvicultura. Vamos a hacer referencia a una deforestación histórica en la explotación de los bosques. España es un país productor de madera, de haya, de nogal, de pino, eucalipto, pero debido a esa gran deforestación ha tenido que importar recursos forestales. Actualmente se tiende más a las actividades de ocio en el medio rural, en las zonas boscosas, y a la conservación medioambiental. Hay que también destacar que los bosques españoles se enfrentan ante dos graves problemas y retos. Uno es la ya mencionada deforestación forestal, que se produce porque vivimos en un país, como bien sabéis, con un clima mediterráneo caracterizado por sequías, vientos a veces que son muy intensos, veranos muy largos y calurosos, y por tanto hay una gran cantidad de incendios forestales, algunos con un carácter bastante devastador. También existen muchos incendios que son provocados por la acción antrópica, es decir, por el ser humano, ya sea por pirómanos o bien por intereses comerciales. Quemo una zona de bosque y luego en ella te planto un campo de golf, un centro comercial o casas. A continuación, los paisajes agrarios. Son la combinación de los factores físicos, es decir, los de naturaleza como el relieve, el clima o los seres vivos, y los factores humanos, aquellos que dependen del ser humano, como son, por ejemplo, las políticas agrarias, como son el poblamiento o la tecnología que se introduce en la agricultura y en la ganadería. Pues bien, de esta combinación resultan los paisajes agrarios. Existe una gran variedad en nuestro país. Vamos a comenzar por los del paisaje agrario atlántico. Se localiza en la España húmeda, que es esa pequeña parte del país que se corresponde con el clima oceánico, con Galicia y toda la cornisa cantábrica, es decir, Asturias, País Vasco y Cantabria, con una agricultura de minifundio. Recordad que el minifundio son pequeñas extensiones de tierra, muchas veces de forma tradicional se han utilizado con un carácter de autoabastecimiento, de carácter también familiar. Parcelas divididas por bocats, es decir, por piedras, muros, etcétera. Un trazado irregular derivado de tierras que se van heredando de familia en familia. Se practica el policultivo intensivo en estas huertas, una familia gallega que tiene una pequeña extensión, un minicultivo, en ella planta lechuga, planta grelos, planta otras hortalizas, planta verduras, etcétera, ¿no? La ganadería en este paisaje agrario atlántico del norte peninsular es muy importante. ¿Por qué? De hecho, es una de las zonas ganaderas más importantes de toda España y también de Europa, debido a esa abundancia
y regularidad de las precipitaciones, como podemos ver en esta imagen, hay prados, pastos que son excelentes para el ganado que va a ser sobre todo bovino, para carnes y para leches. El poblamiento es disperso. ¿Por qué? Porque existen tal cantidad de agua que las casas se van estableciéndose en zonas donde hay agua, es decir, el agua es tan abundante que no hace falta una concentración grande de personas en el único pozo o acuífero que hay pues, a kilómetros y kilómetros a la redonda, ¿no? Nace un caserío, otro caserío a 1 kilómetro de distancia, etcétera. Un poblamiento muy disperso, ¿no? La silvicultura, es decir, la explotación forestal también es muy importante. Se van a explotar hayedos y robredales, pinos, madera de corcho, etcétera. El paisaje agrario de la España mediterránea, pero de interior, ¿de acuerdo? Se va a localizar en un clima mediterráneo continentalizado, es decir, a Castilla y León al norte, Castilla-La Mancha al sur, Extremadura y el interior de Andalucía, también el Valle del Ebro. Son zonas, recordad, la parte de la geografía física, con temperaturas calurosas en verano y más frías en invierno y con escasas precipitaciones. La agricultura está caracterizada por los open field, es decir, extensiones abiertas de terrenos sin separación física, y latifundios, es decir, grandes extensiones de tierra de varias decenas, cientos e incluso miles de hectáreas. Recuerda, una hectárea es equivalente más o menos a un campo de fútbol. Destaca la producción de cereal, trigo y cebada en monocultivo, es decir, explotado por empresas con un objetivo de maximizar beneficios. El regadío ha sido incorporando para intentar aumentar la productividad. Se practica una agricultura intensiva de verduras, frutas y hortalizas, también arroz, cultivos forrajeros, es decir, de carácter industrial, y algunas plantas industriales como la remolacha, que también son bastante productivas. La ganadería tradicional, ovejas y cabras, ovino y caprino, de carácter extensivo, que sigue existiendo, pero ya tiene un peso muy inferior al de épocas pasadas. Esto viene de la Edad Media, con la transhumancia, es decir, un pastor de un rebaño de ovejas que pasa, por ejemplo, en invierno en una zona cálida como Extremadura, y en verano, ante el calor extremeño, va andando a pie hasta Asturias para disfrutar de un tiempo más fresco, ¿no? Por otra parte, la presencia de la dehesa, como veis aquí, este paisaje de aquí, donde existen las encinas, árbol que nos brinda la bellota, animal del cual se va a alimentar, pues por ejemplo, el cerdo, ¿no? El cerdo ibérico, el cerdo negro, ¿no? Español. También por ahí, pues se crían los toros que después van a ser toreados en las plazas de toros, ¿vale? Los toros de Lidia, que se llaman. El poblamiento es concentrado, ¿por qué? Porque aquí llueve muy poco, entonces hay poca disponibilidad de agua, y donde la hay es donde se concentra la población, ¿de acuerdo? Destacamos en el sur peninsular el cortijo, ¿vale? El cortijo andaluz, que es una vivienda grande donde coexisten la vivienda, donde reside la familia, y también donde se sitúan pues, las zonas de trabajo, las zonas de labor. Y la explotación forestal pues, tiene escaso peso económico, pero destaca el pino, que es bastante abundante. El pino es un
Es un árbol muy agradecido porque crece rápido y es muy resistente. La parte mala es que es una especie muy pirófita. ¿Qué es pirófita? Que arde con gran facilidad. Pasamos al paisaje mediterráneo de las costas, de la costa mediterránea, desde la provincia de Girona hasta la provincia de Málaga, Cádiz, también incluyendo las Islas Baleares y el Valle del Guadalquivir. La agricultura, aquí destaca el minifundio de carácter familiar. Existe también un intenso uso del regadío porque ante la escasez de precipitaciones pues se impone el regadío para aumentar la producción. Pero aquí lo que me interesa que sepáis es el boom, no, ya desde hace varias décadas, de los invernaderos o de técnicas de cultivo muy avanzadas. Aquí, debido a la escasez de lluvias y a unas provincias muy pobres, como por ejemplo lo era en el pasado Almería y Murcia, se implantó el invernadero, como veis aquí en la imagen. El invernadero permite el riego de forma controlada, permite el uso intensivo de productos industriales como herbicida, plaguicida, abonos químicos, etcétera, aumentando muchísimo, pero muchísimo, la producción y siendo muy productivo. Y estos productos van a ser en su mayoría exportados a toda Europa. Si tú vas a un supermercado británico, francés, holandés o alemán, te vas a encontrar lechugas, pimientos, tomates, pepinos, etcétera, de Murcia y de Almería. Esto ha hecho que estas zonas pues se hayan enriquecido muchísimo en las últimas décadas y también exige una mano de obra pues bastante menor que si no hubiese esta técnica, si no hubiese invernaderos. También se suele recurrir a la contratación de población inmigrante, ya que la población local autóctona española pues son trabajos duros, por lo general no precarios, mal pagados y son trabajos que suelen desechar, no acepta la población local y se suele contratar a población inmigrante. Vamos a seguir con la ganadería, que aquí no tiene demasiado peso, destaca las ovejas y las cabras de carácter tradicional. Y en Cataluña, eso sí, la producción de carnes, pero en fábricas, estabulado en fábricas de carácter industrial. El poblamiento es concentrado, al igual que en el paisaje mediterráneo de interior, que en la zona de la España interior. ¿Por qué? Porque llueve poco, hay poca agua y la población se concentra allá donde haya agua. La silvicultura, la explotación forestal, casi inexistente. ¿Por qué? Porque la zona de la España mediterránea costera ha sido intensamente urbanizada. Hay una zona de una gran densidad de población y existen pocas zonas de bosque porque la mayoría han sido taladas y deforestadas para ser urbanizado por casas, ciudades, viviendas o para su uso agrícola. Pasamos a explicar el paisaje de las Islas Canarias, que es un paisaje agrario muy singular. ¿Por qué? Si habéis ido alguna vez de viaje a Canarias, habréis comprobado que son islas que tienen una gran riqueza de fauna, de flora, de paisajes. En la misma, por ejemplo, isla de Gran Canaria, puedes pasar en solo 30 kilómetros de longitud de una zona muy montañosa a casi 2.000 metros de altitud a una zona de dunas en la costa. Es decir, existen zonas como Lanzarote y Fuerteventura, que son islas desérticas, por ejemplo, una zona tan boscosa que parece una selva, por ejemplo, el Parque Nacional del Garajonay, la isla de La Gomera, si no me equivoco. Entonces, el paisaje agrario canario se corresponde con el clima subtropical. La agricultura. Hay regadío intensivo con monocultivo destinado a la exportación, plátano, el famoso plátano de Canarias, pero también productos tropicales que serían imposibles o casi imposibles en la España peninsular. Caña de azúcar, algodón, tabaco, piña, papaya, etc.
En la zona de interior destaca la patata, muy famosa patata canaria, el viñedo y otros productos de autoconsumo familiar. Ganadería. Bueno, la ganadería realmente es de carácter tradicional y es escasa y no tiene gran importancia económica. El poblamiento es disperso debido a las grandes diferencias de altitud y a las pendientes elevadas que existen en las Islas Canarias. Hay muchas zonas con gran presencia de barrancos, ahí la población es dispersa. La población concentrada canaria solo se da en las costas con ciudades grandes como por ejemplo Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, la explotación forestal, los bosques, es una actividad casi inexistente. Hemos hablado de la ganadería, de la agricultura. Ahora tenemos la pesca. Mirad, en líneas generales, España es un país, al igual que es una gran potencia en agricultura y ganadería a nivel europeo, es una gran potencia mundial en pesca. Tenemos empresas españolas, multinacionales, como por ejemplo Pescanova, con grandes barcos que están faenando, trabajando, pescando en zonas tan lejanas como el Océano Pacífico, el Océano Índico, para la zona de Asia, entre Asia, África y Oceanía, en el Océano Atlántico Norte, la zona, por ejemplo, de Canadá o Groenlandia, en todo el mundo. España cuenta con una gran extensión de costa, lo que tradicionalmente ha favorecido el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, nuestros caladeros se han ido esquilmando, se han ido agotando. ¿Por qué? Porque pescamos más peces de lo que los propios peces se pueden reproducir. Es decir, hay un agotamiento, una sobreexplotación pesquera. Entonces los pescadores han tenido que irse fuera de nuestras costas a ejercer su trabajo. Ya desde el siglo XV, XVI, hay pescadores, por ejemplo, vascos, que se iban a cazar bacalaos a Islandia, o sea, muy lejos. La flota española, caracterizada por un pequeño tamaño, es de carácter familiar, muy escasamente, en fin, poco productiva, aunque la progresiva, modernización de la economía española, la entrada de nuestro país a la Unión Europea, ha supuesto mejoras en el sector. Ha supuesto que las empresas españolas tengan que competir con otras empresas pesqueras de países como Francia, Reino Unido y otros países europeos. También las ayudas para la renovación de los barcos. Es decir, nuestros barcos se han ido modernizando, se han ido haciendo más competitivos con otros países. Fruto de este proceso de competitividad y modernización son los llamados buques factoría. Esto es un barco de grandes dimensiones en el cual los trabajadores pasan 4, 5, 6 meses al año en, por ejemplo, caladeros lejanos como el del Océano Pacífico. Allí capturan el atún, lo despiezan, lo procesan, lo empaquetan y ya llega ya a España ya congelado directo para ser enviado al supermercado. Son barcos que integran las últimas tecnologías del sector. ¿Dónde se ubican los principales puertos pesqueros en España? Pues evidentemente en las costas. Vamos a destacar el puerto de Algeciras en Andalucía, también en Galicia, Canarias, Cantábrico y Andalucía. ¿Vale? Especies, la merluza, el pulpo, el calamar, la dorada, la anchoa, el atún, el boquerón, la sardina, etcétera. ¿Y dónde vamos a pescar? A la Unión Europea, evidentemente, al Atlántico, al Pacífico
y también al Índico. Me interesa mucho esta última parte, la de la acuicultura. Es una actividad en auge. ¿Qué es la acuicultura? Es, como veis en esta imagen de aquí arriba, son, son fábricas, son factorías donde se crían a los peces debido a esa sobreexplotación del pescado en estado salvaje. Lo que ahora se está haciendo es criarlos en grandes contenedores. Así, por ejemplo, especies como el salmón. El pez salmón va ya en su mayoría piscifactoría, ¿vale? De piscis de pescado, factoría, fábrica, empresa de piscifactoría. También la trucha, la dorada, piscifactoría. Es decir, está criado en estos contenedores que veis aquí, tanto ya sea en el propio océano, en el mar, ¿vale? Como fuera del mismo. Aquí veis un mapa con las áreas pesqueras. Por lo general, en la zona mediterránea va a ser una pesca de bajura, es decir, cerca del propio mar, mientras que las costas atlánticas, aparte de pesca de bajura, también hay pesca de altura, es decir, lejos, muy lejos de las costas españolas. En las Islas Canarias, por su parte, aprovechan la gran abundancia de pescados que hay en la costa africana, en la costa, por ejemplo, de Marruecos y del Sáhara. El primer apartado, recordamos, eran las características generales de la economía española. El segundo hemos abordado el sector primario. A continuación, el sector secundario, la industria. Una definición de industria sería la siguiente: es la transformación de las materias primas en un producto. Es decir, yo transformo el tomate tal como lo saco del campo, sector primario, lo transformo en un bote de tomate frito que veo en el supermercado, industria. Características de la industria española. Somos un país con falta de materias primas, y esto es porque pues, las hemos ido explotando desde hace miles de años. De hecho, por ejemplo, los minerales ya son casi inexistentes. En España había plata, había oro, pero eso ya no existe porque ya pues, está todo agotado. Por tanto, tenemos que importar materias primas y también muchas fuentes de energía. Claro, lo cual eso nos hace dependientes de otros países extranjeros y claro, pagamos también esa factura, pagamos también dinero. Es decir, es más barato tener nosotros, por ejemplo, petróleo o gas natural o hierro, plata u oro, que tener que importarlo de otros países. Entre los minerales, entre los metales, vamos a destacar sobre todo el hierro. El hierro se usa para muchísimas industrias, por ejemplo la del automóvil, también el plomo, el cobre, el mercurio, etc. En los minerales energéticos vamos a destacar en España la inexistencia de fuentes de energía como el petróleo y el gas natural, lo que hace que tengamos que importarlo de fuera. España importa petróleo y gas natural del norte de África, Argelia por ejemplo, también de Venezuela importamos, así como los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos por ejemplo. El carbón español es de muy baja calidad y ya en día pues está en un franco retroceso. Ya apenas se explota carbón español. Aparte el carbón también es muy contaminante. Y el que se utiliza en España se suele importar de China. Es uno de los países del mundo que cuentan con una mayor abundancia de lejos de materias primas y de metales y recursos energéticos. Insisto, en España hay poca disponibilidad porque la que había ya se ha explotado y ya está agotada. Aquí vemos
¿Dónde se ubican las principales minas españolas? España era un país con una gran abundancia de minas. Destaquemos las minas de Río Tinto, que explotan cobre, aún se sigue explotando en la provincia de Huelva. Las minas de Asturias, que ya muchas han cerrado. Minas, por ejemplo, donde había carbón y que dio en su día una gran riqueza y prosperidad a esta región española, Asturias. O en su día, flamante mina de mercurio en Almadén, provincia de Ciudad Real, en la región de Castilla-La Mancha. Almadén era la mina del mundo con mayor producción de mercurio. Sin embargo, esta sobreexplotación, este agotamiento de las minas españolas ha dado lugar a que ya muchas se hayan cerrado, ya que también en otras ocasiones sea poco eficiente su explotación, por lo que se tiende a importar de otros países. Sin embargo, recientemente la Unión Europea está teniendo mucho interés en las llamadas tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son minerales fundamentales como el zinc para la industria europea. Entonces, se está haciendo ahora desde la Unión Europea dando dinero a los países como por ejemplo España para que investiguen y busquen en su suelo más minerales, más metales para poder usarlos en la industria y no tener que depender de países como por ejemplo China, ¿vale? Las tierras raras. Pasemos a comentar las fuentes de energía. España es un país, aquí vemos, muy deficitario en fuentes de energía. Somos dependientes del exterior. El carbón. El carbón era muy importante en nuestra economía hasta el siglo XIX y también el siglo XX, pero hoy en día está en un franco receso porque nuestro carbón es muy malo. Destacaba de escasa rentabilidad. Destacaba la zona de Asturias y León. El petróleo es la fuente de energía más utilizada en nuestro país. Somos 100% dependientes del extranjero. Hay algunas zonas petrolíferas en España. Se hacen también estudios de vez en cuando para intentar buscar petróleo, pero el petróleo existente es de muy baja calidad y los estudios pues, no han hallado grandes bolsas de petróleo que sean rentables para su explotación. Por tanto, importamos, como dije anteriormente, del Golfo Pérsico, del norte de África y también de países como Venezuela. Gas natural. El gas natural es una fuente de energía que, aun siendo contaminante, pero se ha ido incrementando su uso porque es más rentable que el petróleo. Lo importamos del norte de África, sobre todo de Argelia y de Libia. La electricidad. La electricidad española se obtiene de varias formas. Una es de una forma totalmente sostenible, aprovechando los saltos de agua, que son las centrales hidroeléctricas. ¿Dónde? Donde evidentemente llueve mucho, que es el norte de España. Las centrales térmicas funcionan a raíz de la combustión de hidrocarburos, es decir, son muy contaminantes y se está estudiando su cierre o depender menos de ellas. Y también las nucleares, que es un tema bastante polémico. ¿Por qué? Porque España no es un país con muchas centrales nucleares. Por ejemplo, Francia tiene unas 80. En España creo que hay poco más de 10. Muchas van a cerrar, otras han aplazado su cierre, pero la polémica reside en la posibilidad de que haya un escape, una fuga de material radioactivo. Y claro, también
también dónde guardamos el material radiactivo. Claro, tienes que crear lo que se llaman cementerios para estos residuos, para esta basura, lo cual ocupa mucho espacio y también tiene el peligro de que haya una fuga, un escape y pues pueda contaminar el suelo, las aguas y ser muy perjudicial, incluso muy perjudicial para la salud humana. Importantes son las llamadas fuentes de energía alternativas. Son fuentes de energía renovables, limpias, sostenibles, y la buena noticia es que España es una gran potencia en ellas. Tenemos energía solar, con paneles solares, fotovoltaicos, energía también eólica, con los llamados molinos de viento, solar, eólica. También está la geotérmica, también está la maremotriz, que aprovecha las olas del mar. Geotérmica aprovecha el calor del interior de la Tierra. O la biomasa, que es la conversión de la basura en energía. De hecho, España ya en los últimos años está produciendo más del 50% de toda su electricidad con fuentes de energía limpias. Andalucía en concreto es una de las grandes potencias españolas en energía eólica y España es una gran potencia europea en energías sostenibles. También, aparte del menor impacto ambiental o nulo impacto ambiental, también genera mucho empleo y riqueza en las regiones donde se asientan. Aquí podéis ver un mapa con la distribución de centrales nucleares, algunas que siguen en funcionamiento, otras que se van a desmantelar y otras que están paralizadas su actividad hasta nueva orden, posiblemente acaben también cerrándose. Insistimos, en España la energía nuclear se importa de Francia. El proceso en España de industrialización fue mucho más retardado que en el resto de países occidentales, sobre todo más atrasado que en Reino Unido, que fue el país pionero con su revolución industrial allá por 1750 y su máquina de vapor. En España la industria empieza a nacer en el siglo XIX y ya sobre todo en el siglo XX. Empezamos con el siglo XIX. Esta industria se localizaba en Madrid, Cataluña y País Vasco. Madrid por ser capital y País Vasco y Cataluña por su cercanía a los mercados europeos. En el siglo XX tuvo un gran auge, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, porque España era un país neutral y vendíamos productos industriales a todos los países en conflicto, pero este desarrollo industrial se vio truncado por la guerra civil y por la posterior autarquía a comienzos de la dictadura de Franco. Su intento por intentar autoabastecer sin importar ningún producto de fuera, lo cual era imposible porque España, por ejemplo, no tenía petróleo, que es fundamental para, por ejemplo, el transporte. Después, en torno a los años 60-70, se produjo el llamado desarrollismo, que fue una etapa de gran avance industrial. Una industria que se siguió localizando en País Vasco, Madrid y Cataluña y que atraía a numerosa población de regiones agrarias, de interior, más pobres, que buscaban una mejor vida, como por ejemplo Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, también Galicia. Sin embargo, en el año 73 se inició la crisis del petróleo y con ella el declive de la industria española. Es que nuestra industria tenía graves problemas, como por ejemplo la falta de petróleo. El petróleo se puso con un precio totalmente disparatado. El petróleo antes era un producto muy barato y pasó a ser un producto muy caro. Pues España era muy dependiente del petróleo, con lo cual los gastos de producción se incrementaron sobremanera.
la competencia de nuevos países, el proteccionismo, es decir, las ayudas que daba el Estado a las empresas, lo cual las hacía menos competitivas porque no tenían que, si yo tengo una empresa y yo tengo una ayuda del Estado y vivo de esa ayuda, yo no voy a tener que modernizarme para competir porque siempre tendré esa ayuda, ¿no? O si, por ejemplo, hay un monopolio. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, de zapatos, una industria de zapatos, de calzado, y soy la única industria que vende en España, pues entonces, evidentemente, no tendré ninguna competencia y tengo la venta asegurada. Pues las ayudas del Estado lo que hacían era pues mermar, reducir esa competitividad de las empresas españolas. Y también, esto es el más importante, debido al escaso desarrollo tecnológico español. En los años 80, ya con la democracia, se produjo la llamada reconversión industrial. Es decir, era cerrar fábricas que no eran competitivas y adecuar, transformar, mejorar, modernizar aquellas que sí podían sobrevivir. Se apostó por la industria ligera en detrimento de la industria pesada. La pesada es aquella que consume muchísima energía, que ya era muy cara, como por ejemplo la siderurgia, es decir, transformar el hierro en acero. Se apostó por la industria ligera, como por ejemplo industrias químicas, industrias del calzado, del juguete o industrias hoy en día dedicadas a las nuevas tecnologías. Vamos a subrayar lo que antes he comentado, pero intento de adecuar la industria a las necesidades, reduciendo, minorando, cerrando sectores poco rentables. Destacamos la siderurgia y haciendo competitivos y modernizando otros. Hablemos a continuación de la población activa. Lo vamos a dividir en tres etapas. Una primera etapa en torno al año 1900, donde todavía 2/3 del total de esta población activa estaban representadas en el sector primario. Al igual que en otros países no avanzados, es el sector que ha tenido mayor representación tradicionalmente. Una segunda etapa dentro de los años 1960-1970, donde es la industria la que va a tomar la delantera. La industria ya representaba el 40% del total de la población activa, en detrimento de un descenso continuado de la población activa agraria. ¿Cuáles son estas razones? Pues la industrialización, el propio proceso industrializador de los años 1960, 50, 60, 70, la llegada de inversión extranjera, las divisas, es decir, el dinero que envían los españoles que han emigrado a países europeos como Francia, Suiza o Alemania, la inmigración que comienza a llegar a España en torno a los años 1990 o años ya los 2000, la mecanización agraria y el éxodo rural. La población entiende que el medio rural ya no ofrece unas perspectivas laborales y de vida rentables, y ante ese proceso de mecanización del campo hay mucha población del medio rural que decide marchar a la ciudad porque ya no tienen trabajo y buscando una mejor calidad de vida. Y una tercera fase, lo de los años, a partir de los años 1980, 1990, donde va a ser el sector servicios, el sector terciario, el que va a, de forma aparte holgada, a tener la mayor cantidad de población activa.
en torno en España al 60%. Esto es así en todos los países desarrollados del mundo: Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, etc. Es un sector, el sector terciario, muy diversificado y con ramas muy especializadas. Podemos destacar, que lo vamos a ver a continuación, el turismo, esencial para la economía española, que representa en torno a un 11-12% de toda la riqueza del país. La publicidad, el marketing, las comunicaciones, los transportes, el comercio o también los servicios financieros. Hay que destacar igualmente el impacto que tienen también las nuevas tecnologías actualmente en nuestra economía, tanto para la generación de riqueza como también para la incorporación de población activa. La industria española actualmente representa en torno al 40% del PIB y un 30% de la población activa. Sin embargo, ha ido perdiendo peso, tanto en el PIB como en la población empleada, desde los años 80, por la crisis del petróleo que ya vimos, que afectó sobre todo a las industrias menos competitivas y también debido ante el empuje del sector terciario. Existen en España sectores industriales, ya he dicho, poco competitivos, que muchas veces han ido cerrando, ha habido una reconversión industrial. Sin embargo, hay sectores que son muy punteros y competitivos en los mercados internacionales, multinacionales españolas vinculadas al sector del automóvil, farmacéutica, agroalimentaria, también de la tecnología, informática, electrónica, etc. Son muchas veces empresas multinacionales extranjeras con sedes en España o con participación de inversión extranjera. Sectores muy dinámicos, vinculados a la tecnología, multinacionales, grandes inversiones de capital. ¿A qué se debe esta recuperación de la industria española tras los años 80, a partir de los años 90 y 2000? Pues varias razones. Por ejemplo, el fortalecimiento de las pymes. Las pequeñas y medianas empresas son muy dinámicas. Las ayudas europeas y de otras administraciones, como el Gobierno de España. También debido a la deslocalización industrial. Las empresas españolas ya están ubicando sus sedes de producción en otros países con costos laborales inferiores, y también gracias a la tercerización industrial. La industria se ha ido tercerizando, se ha ido especializando y se ha ido imbricando con el sector servicios. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene hoy la industria española? Son varios. Por ejemplo, la escasa competitividad en los mercados internacionales, ya sea por su escasa inversión en I+D+I, en desarrollo, innovación e investigación. También a causa de pocas empresas grandes, de gran tamaño, el predominio de empresas pequeñas o muy pequeñas, la dependencia de capital extranjero, que es muy volátil, es decir, que viene y va, y también, evidentemente, la competencia cada vez más feroz de otros países emergentes que producen muy bien, con una amplia mano de obra, muy cualificada y con un coste laboral muy bajo. Pensemos, por ejemplo, en China y también en otros países del sureste asiático. Vamos a ir subrayando: dominio de pequeñas empresas, dependencia de capital extranjero, escasa I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, competencia de países asiáticos emergentes y la desigual distribución de la industria en España. Y es que en España la industria se sigue focalizando
esencialmente en Madrid, Cataluña y País Vasco, aunque también hay industria en el arco mediterráneo y en el Valle del Ebro, pero hay zonas de España que no cuentan con industria, entonces existe una relación muy desigual. También a ello se ha sumado la crisis de principios del siglo XX, la crisis del 2008, que afectó evidentemente más a aquellas industrias que eran menos competitivas, y también ante la situación de crisis económica mundial los países consumían menos y la demanda, por tanto, disminuyó. Si tuviésemos que hacer un comentario de cuál es la situación actual de la industria española y las perspectivas de futuro a corto y medio plazo, hay que decir que España está insertada en la economía mundial, en el mundo globalizado, somos países de la Unión Europea y por tanto las etapas alcistas y las crisis económicas nos van a afectar igual que otros países de nuestro entorno y del mundo desarrollado. La industria española sigue siendo muy dependiente del capital extranjero, de las inversiones extranjeras, que son bienvenidas, pero existe una gran dependencia de ellas. Sigue existiendo zonas, no parece que a futuro vaya a haber un equilibrio en las áreas industriales, sino que sigue habiendo una zona muy urbanizada y muy industrializada y una zona más rural y poco industrializada. Y lo que sí se está fomentando de forma más o menos exitosa son planes para invertir en nuevas tecnologías y sobre todo en aquellas áreas industriales relacionadas con las nuevas tecnologías, por ejemplo la fabricación de microchips, semiconductores, sectores punteros y sectores que son claves en el futuro, pues ya a corto plazo. Hablemos de las áreas industriales en España. Las áreas más desarrolladas son Madrid, Cataluña, País Vasco, aunque también aquí podemos incluir a la zona del arco mediterráneo. Las áreas en declive son aquellas zonas que eran muy fuertes en industria, pero que ya no lo son, vinculadas, por ejemplo, a la minería y también a industrias maduras como la siderurgia. Recordemos aquella industria que transforma el acero en hierro. Asturias, Cantabria, también parte del País Vasco. En el País Vasco ha habido una reconversión más fructífera. Aquellas industrias antiguas vascas se han ido reconvirtiendo, transformando en industrias actualmente bastante competitivas. Por tanto, declive, Asturias, Cantabria, y áreas en expansión, áreas que tienen buen futuro, son el Valle del Ebro, la zona de Zaragoza y también la zona de la Comunidad Mediterránea, zona del arco mediterráneo, así como el eje atlántico gallego, la zona de Vigo. También las aglomeraciones evidentemente metropolitanas, las periferias de las ciudades y algunas áreas rurales. Aquí, por ejemplo, quisiera destacar, muy importante, los llamados parques tecnológicos. Lo escribo aquí, a ver si me cabe. Parque tecnológico. Los parques tecnológicos son áreas industriales donde hay oficinas, son industrias ligeras, no estamos en una gran fábrica echando humo, sino son zonas donde existen multinacionales, empresas también nacionales muy competitivas, industrias vinculadas a las nuevas tecnologías y donde sobre todo se apuesta por la innovación. Una, por ejemplo, de las más importantes es el Parque Tecnológico de Andalucía, situado en la ciudad de Málaga, donde actualmente trabajan 28.000 personas con empresas españolas, pero también multinacionales
de Reino Unido, de Estados Unidos, etc. Vinculadas al sector del ferrocarril, donde se estudia y se apuesta por la innovación, y otros sectores, como por ejemplo también las consultorías financieras, aunque estudia el sector terciario, etc. Y bien, pasamos al sector terciario, en el cuarto punto del tema. Primero recordamos, eran las características generales de la economía española. El segundo punto era el sector primario, el tercero el sector secundario, y ahora por último el sector terciario, que es el más importante, con mucha diferencia, tanto en España como en cualquier país avanzado, tanto en su participación en el Producto Interior Bruto, es decir, en la riqueza del país, como en la población activa. Somos un país muy terciarizado, en torno al 70% de la población activa y del PIB. En algunas zonas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, en torno a un 80%. ¿Cuáles son las causas de este desarrollo? El crecimiento económico del país ha hecho que la gente tenga más capacidad de gasto. La gente gasta más en cultura, en ocio, en servicios educativos, sanitarios, etc. Cambios de vida y de mentalidad. Ya la gente de hoy día no solo piensa en trabajar, piensa también en disfrutar en ese momento de ocio y de consumo, ¿no? Hay la irrupción de los centros comerciales y otros espacios también de cultura y de ocio. La industria ya no es la industria, como antes os comenté, de las grandes chimeneas y fábricas echando humo por doquier, sino que es una industria tercerizada. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, hay ramas del sector terciario que se han ido incorporando en la industria, como por ejemplo es el marketing, la publicidad, las relaciones públicas, la informática, el comercio, el servicio postventa, etc. También fundamental, un pilar básico de toda una democracia del estado, es el estado del bienestar. El Estado procura una serie de servicios públicos que ofrecer a sus ciudadanos, que son en educación, sanidad, pensiones, seguridad, etc. ¿Dónde se localiza una mayor especialización en el sector terciario? Pues mirad, en zonas muy urbanizadas, en capitales de provincia, en zonas también turísticas, es decir, País Vasco, Valencia, Madrid, Cataluña, Costa del Sol también, ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, es decir, en zonas muy urbanizadas. ¿Dónde existe una menor importancia del sector terciario? En las zonas de predominio industrial y sobre todo de prevalencia del sector primario, como por ejemplo es el interior de Andalucía, es Galicia, es Aragón y es también Extremadura y ambas Castillas. El sector servicios es un sector muy diverso. Existe un sector de servicios poco cualificado, poco especializado, que no aporta una gran riqueza a la economía del país, como es por ejemplo pues una peluquería, una panadería, y por el contrario un sector terciario muy especializado, que requiere de una gran cualificación, que genera gran riqueza a la economía del país, como es por ejemplo los servicios financieros o de marketing. Comenzamos por los transportes. En España actualmente la carretera sigue siendo el medio más utilizado. Subrayo, carretera, el medio más utilizado. La estructura en España es radial. Si os fijáis en el mapa, todas las grandes carreteras e infraestructuras, tanto de tren como de carretera, empiezan en Madrid
y de Madrid van yendo pues hacia los diferentes puntos de España. En carreteras la A1 a Burgos, A2 Cataluña, A3 Valencia, A4 Andalucía, A5 Badajoz, A6 La Coruña. Trazos, estructura radial, centro en Madrid. Y también existen diversas vías transversales, como por ejemplo, también podemos destacar la A7, la autovía que cruza toda la costa mediterránea, desde Cádiz hasta la frontera con Francia. La verdad es que en España la calidad tanto la calidad como la cantidad de vías de alta capacidad es bastante grande. Lo que sí es un reto es el mantenimiento de esta colosal infraestructura que se valora en miles de millones de euros cada año. Seguimos con el siguiente medio de transporte, el ferrocarril. En España tenemos también una gran cantidad de trenes. Tenemos trenes de cercanías, lo escribo aquí, los cercanías, que se operan en las grandes áreas metropolitanas, como las de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Sevilla, entre otras. También trenes de vía estrecha, las llamadas FEVE, que veis aquí abajo, FEVE, ferrocarriles españoles de vía estrecha, que operan sobre todo en el norte peninsular. Trenes de media distancia o regionales, pues que cubren puntos dentro de la misma comunidad autónoma por lo general. Trenes de larga distancia, perdón, y los trenes de alta velocidad, los llamados en alta velocidad español o el AVE. El tren. El tren es un medio de transporte que sufrió una grave crisis desde los años 1970 en adelante. Se han ido desmantelando, quitando vías y servicios, y ya a partir de los años 2000 se ha vuelto a apostar por este medio de transporte, por ser un medio ecológico, sostenible y que vertebra el territorio y genera mucha riqueza, ¿no? Entonces en España en España se ha ido potenciando la red de alta velocidad. La primera línea abierta fue en 1992, hace ya mucho tiempo, entre Madrid y Sevilla, y posteriormente se han ido abriendo otras líneas, también con centro en Madrid. Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona hasta conectar con Francia, Madrid-Galicia, etcétera. Quedan aún varias líneas por abrir y se sigue trabajando en ello, destacando el famoso corredor mediterráneo, un tren de alta velocidad, tanto de pasajeros como mercancías, que iría desde el puerto de Algeciras, uno de los más importantes de Europa, hasta la frontera francesa, sin pasar por Madrid, conectando las zonas más pobladas de nuestro país, Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona, etc. También destacar que la alta velocidad española, somos el segundo país del mundo, con más kilómetros de red de alta velocidad, solo superada por China de lejos. De hecho, solo China tiene más kilómetros de alta velocidad que el resto de los países del mundo, y lo ha hecho en poco más de 10 años, lo cual es una auténtica locura. Y en España, pero España es, tras China, el país con más kilómetros de AVE. Más cuestiones importantes que aquí en los apuntes no vienen, pero que tenéis que conocer de cara a saberlo y al examen. En España el mercado de los trenes, igual que la Unión Europea, se ha liberalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo es la operadora pública Renfe, la red española, la red nacional de ferrocarriles españoles, empresa creada en 1941, sino que también, hay empresas también privadas, públicas, extranjeras, que compiten también con Renfe, como por ejemplo es el consorcio italiano, italo es en Italia, Irio, eso es, Irio, os lo escribo aquí,
YIO. Es una empresa, es un consorcio italiano. Y también está la operadora francesa pública, en Francia es la Société Chimique Nationale de Fer, pero aquí opera con el nombre comercial de Ouigo. Pues Ouigo, Irio, Renfe, tanto en su versión normal como en su versión low cost, AVLO, son los operadores actualmente en España de trenes. Entonces, nuestros servicios ferroviarios se han liberalizado. Hay empresas extranjeras que compiten con la española, lo cual supuestamente favorece una mayor competencia, que supuestamente es beneficiosa para el usuario porque hay más ofertas, más horarios y precios más bajos. Pues bien, España está invirtiendo miles y miles de millones de euros en trenes de alta velocidad, en extender su malla ya bastante completa, su red. Sin embargo, existe una queja por parte de muchísimas personas, muchos ciudadanos, ya que las cercanías mueven a cientos de millones de pasajeros al año y cuentan con una inversión muy inferior. Entonces ahí tenemos ese reto, ¿no?, que tienen los trenes españoles, que es la de mejorar, comprar nuevos trenes más modernos, actualizar la flota, mejorar las cercanías y seguir, eso sí, invirtiendo en esos trenes y también crear nuevas líneas más rápidas que no pasen por Madrid, como por ejemplo ese corredor mediterráneo. Aquí tenemos un ejemplo de la señalética de las carteras, empezando para aquellas que son de alta capacidad, de 2 o más carriles por cada sentido, autopistas es peaje, autovías si es pública, ¿no?, y depende del estado. Las carreteras convencionales de un carril por sentido, las nacionales, y estas, vale, que ya son carreteras, estas dependen del estado, y estas carreteras dependen de las comunidades autónomas o de la propia diputación, de las provincias. Seguimos con los transportes, con el transporte marítimo. En España, esencialmente, es mucho más importante el tráfico de mercancías que el tráfico de pasajeros. Que sí existe el tráfico de pasajeros, sobre todo, por ejemplo, en los archipiélagos Balear y Canario, ¿no? Sobre todo, ya no hay barcos de pasajeros como había antaño, por ejemplo, de Cádiz a América, ¿no?, porque ya pues hay aviones, también hay cruceros, pero esto ya más bien es turismo, ¿no? Sobre todo el transporte marítimo crucial es el de contenedores, es el de mercancías. Aquí España también compite con los países de su entorno. Destacamos el puerto de Algeciras, que es es el más importante junto con el de Vigo en mercancías. También están las de Barcelona, Tarragona, Valencia y los insulares. Pero quiero destacar el de Algeciras porque es con diferencia el más importante, grande, que mueve más mercancías de toda España y también unos más destacados del continente europeo. Sin embargo, Algeciras pues tiene que competir con el muy cercano puerto de Tánger, en el norte de Marruecos, que también es bastante grande. Yo he estado y es un puerto gigantesco, con una ingente inversión multimillonaria por parte del gobierno marroquí, conectado también con trenes, cosa que el Algeciras tiene tren, pero es un tren muy deficiente. Por eso se está estudiando, se está invirtiendo dinero para incorporar una vía de mejor capacidad para sacar contenedores en tren de Algeciras al resto de Europa. Vale, el transporte aéreo español tiene problemas y tiene también puntos positivos. Puntos positivos, tenemos aeropuertos que se sitúan también entre los que tienen más pasajeros de Europa, como por ejemplo el Madrid-Barajas, el aeropuerto del Prat, el aeropuerto de Palma y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Son aeropuertos muy grandes que han recibido también miles de millones de euros en su transformación y ampliación para colocarlos a la vanguardia
de Europa. Son aeropuertos que reciben también, que se benefician de esa posición de España como segundo país con más turistas del mundo, solo superado por Francia. Destacamos Madrid, Barcelona, Málaga, también por supuesto los de Canarias y Baleares, Palma y Tenerife. De hecho hay 2 aeropuertos en Tenerife. Y sin embargo, España cuenta también con una ingente cantidad de aeropuertos. Tenemos aeropuertos que no los usa ni mi madre a la hora de comerse el puchero. Aeropuerto de Ciudad Real, aeropuerto de Teruel, aeropuerto de Castellón, aeropuerto de Lleida, aeropuerto de Huesca. Son aeropuertos que han representado una inversión por parte del Estado millonaria y que han sido un auténtico fracaso. Aeropuertos que no se usan, sin vuelos. Algunos por suerte se han reorientado a otra actividad. No tienen pasajeros, pero sí tienen, por ejemplo, aviones que traen mercancías. Es decir, se han reorientado hacia otro sector, hacia otra actividad económica, lo cual, digamos, les ha salvado, ¿no? Pero España tiene demasiados aeropuertos que no son competitivos, que suponen un gasto para el Estado, como por ejemplo pues aeropuertos Valladolid, Almería, Badajoz, y aeropuertos que son muy competitivos, que necesitan de más inversión, Málaga, Madrid, Barcelona, para seguir conectándolos con trenes de alta velocidad, cercanías, con autopistas, mejorando sus pistas de aterrizaje, sus servicios, etc. El comercio es otro sector también muy importante de la economía española y de cualquier país avanzado. Podemos diferenciar 2 tipos de comercio, el interior y el exterior, según si se da en el ámbito nacional o con el extranjero, y también un comercio de contacto con el consumidor directo, el minorista y el mayorista, que sería el que provee al minorista. Comenzamos. El minorista ofrece un contacto directo con el cliente. Varía desde el pequeño establecimiento de barrio, una peluquería, por ejemplo, hasta una gran superficie comercial, como por ejemplo un hipermercado. Se localizan en los barrios, en las ciudades, los primeros, mientras que las grandes superficies suelen ubicarse por lo general a las afueras, en los conjuntos metropolitanos, en las periferias de las de las ciudades. ¿Por qué? Porque un hipermercado, un centro comercial, se ubica a las afueras porque está mejor conectado con servicios de trenes, de cercanías, también con autovías que conectan los municipios de la zona, y también porque dispone de más suelo y a un precio más asequible. Ha habido un cambio, una revolución en el comercio minorista. De antaño, antiguamente, el comercio de barrio, familiar, se ha pasado a un comercio que está actualmente caracterizado por la flexibilidad horaria, aperturas los domingos, desde muy temprano hasta muy tarde. Incluso hay tiendas que no cierran de noche en algunas grandes ciudades, facilidades de pago, servicios de autoservicio, como cajeros, cajas automáticas, y grandes guerras de precios, lo cual ha provocado esta eclosión, este auge de las grandes superficies, pero por el contrario, la destrucción de muchos empleos y pequeñas tiendas que no pueden competir, evidentemente, con estas grandes superficies. Lo voy subrayando aquí abajo. Perfecto.
Por otra parte, tenemos el mayorista. Este es el que provee de servicios al minorista. ¿Vale? Por ejemplo, los mercas, Merca Málaga, Merca Madrid, Merca Barna, que es el de Barcelona, Merca Valencia, son grandes superficies donde se abastecen a las pequeñas tiendas, a los supermercados, etcétera, ¿no? Por otra parte, el comercio, vamos a apuntar aquí, el comercio exterior y el comercio, pero interior, el comercio exterior. A ver que se vaya bien. Vale. El comercio exterior es también muy importante, ya que España está insertada, como bien sabéis, en los circuitos económicos internacionales. Somos un país de la Unión Europea, un país avanzado, que no somos un país, evidentemente, que se autoabastece. Entonces somos un país que tiene que importar productos que no tenemos y exportamos productos también fuera de nuestras fronteras. La balanza se llama balanza comercial a la relación entre importación y exportación. La balanza comercial de España ha sido tradicionalmente negativa, en parte debido al gran gasto que representa para nuestra economía la compra, la importación de combustibles fósiles, es decir, de petróleo esencialmente. La apuesta, de hecho, por las energías renovables también ha reducido ese déficit comercial. La especialización de muchas empresas españolas que han ido accediendo a mercados internacionales ha ido también pues beneficiando a esta balanza comercial, que ya es una balanza comercial positiva, que ya exportamos más de lo que importamos, lo cual es muy beneficioso para nuestra economía, ¿vale? Subrayo, ¿vale? Balanza comercial deficitaria, aunque ya es positiva. ¿Cuáles son nuestros principales socios comerciales? Nosotros vendemos y compramos sobre todo de la Unión Europea, por cercanía y porque existen pues unas relaciones comerciales mucho más fluidas. También lo hacemos con China, Japón, evidentemente en Asia, con el norte de África, por supuesto también. Compramos, por ejemplo, gas a Argelia, también exportamos e importamos de Marruecos. América Latina y Norteamérica son nuestros principales socios comerciales. Nosotros, por ejemplo, importamos fuentes de energía, combustibles fósiles, vendemos, por ejemplo, productos químicos y coches, entre otros ejemplos. El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía española. Representa en torno a un 11-12% de toda la riqueza de nuestro país, con sus pros y sus contras, como vamos a ver a continuación. Somos, ya he dicho, el segundo país del mundo con más turistas, solo superado por Francia, ya con más 90 millones de turistas internacionales. ¿Cuándo empezamos a ser un país turístico? Para todos los años 60, gracias a el turismo de sol y playa y también a la apertura de la dictadura de Franco, ¿no? Ofrecíamos buenos recursos, sol, playa, paisajes, buena comida a precios muy, muy baratos. Las infraestructuras comenzaron a desarrollarse, hoteles, carreteras, aeropuertos, etc. Actualmente, vamos a poner aquí, esto es un poco el origen, ahora aquí habla de la actualidad, esto lo veía yo hablando. Actualmente España es una gran potencia turística internacional. Tenemos grandes empresas multinacionales en el sector turístico, tenemos empresas hoteleras que operan por todo el mundo, Hotel Barceló, Hotel Meliá, etc. Tenemos aeropuertos que se han ido modernizando, creciendo, expandiéndose, ofreciendo vuelos directos con
China, Japón, Estados Unidos, Golfo Pérsico, aeropuertos como el de Madrid, Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca. El origen de esta población, de estos turistas, siempre ha sido la comunitaria. Países de la Unión Europea, franceses, sobre todo británicos, alemanes, nórdicos. Pero se está también haciendo un esfuerzo para atraer también a más turistas de otros países más lejanos que tienen una gran capacidad de gasto, un gran poder adquisitivo, como por ejemplo el japonés, el norteamericano, el chino o el del Golfo Pérsico, países como Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Son personas de una gran capacidad de gasto. Pensad que en China viven, por ejemplo, más de 1.400 millones de personas. Asociamos China al chino, una persona que trabaja 10, 12 horas al día, que cobra un sueldo de miseria y vive en su tienda, en su bazar, bastante lejano a la realidad. Existen en China muchísimas personas millonarias y multimillonarias que vienen a España a gastar y gastar. Gastar en campos de golf, gastar en tiendas de lujo, en cultura, etc. Igual podemos decir también de personas que vienen de Qatar, de Dubái o, por ejemplo, de ciudades de Estados Unidos y de Canadá. Nosotros en España tenemos un turismo realmente excelente, en tanto que hemos ido superando la estacionalidad. ¿Qué es esto? Esto era un grave problema que tenía nuestro turismo, y es que éramos un país de sol y playa, solo en verano. Nuestra temporada alta era de junio a octubre. Ya hay ciudades y zonas donde la temporada alta es prácticamente todo el año. Nuestro país ofrece turismo de sol y playa, por supuesto, en Baleares, Canarias, Costa del Sol, Cataluña, Valencia, turismo cultural, Madrid, Barcelona, Granada, Málaga, Sevilla, etc. Turismo también de interior, Castilla-La Mancha, Castilla y León, turismo de nieve, estaciones de esquí, por ejemplo, de los Pirineos o de Sierra Nevada en Granada, turismo también religioso, cultural, Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, turismo también de negocios, muy importante porque es un sector en auge y que a ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona también beneficia muchísimo, atrayendo a personas que vienen a congresos, exposiciones, que gastan mucho dinero. Y también, pues eso, toda una tipología de sectores turísticos. Por citar tres puntos, mejor dicho, negativos. Bueno, el sector del turismo tiene muchos aspectos buenos, genera mucha riqueza, beneficia a muchas ciudades. Muchas ciudades han visto también modernizar sus centros históricos para, también atraer a turistas. Se crean también infraestructuras, se mejoran aeropuertos, se crean líneas de tren, también se crean y se expanden las carreteras, es decir, hoteles, bares, museos. Es decir, el turismo aporta mucho a la economía española. También, por supuesto, hacen que el ciudadano español también contacte con personas de fuera, creando un ambiente multicultural, cosmopolita. Todo esto es muy beneficioso. ¿Cuáles son los puntos negativos? Bueno, que ocurren en España y también en otros países de nuestro entorno. 1. El impacto ambiental. España tiene una población de casi 50 millones de personas. Se suman 90 millones de turistas extranjeros. Hay zonas con una gran presión. Personas que vienen de fuera, personas que generan basura, consumen recursos, entonces hay un impacto medioambiental manifiesto. Otro punto negativo también sería
el de los pisos, la vivienda. ¿Qué tiene que ver, profesor, el turismo y la vivienda? Muchísimo. En ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona, entre otras, existen un grave problema de vivienda. Los precios están totalmente disparatados. Y esto es un problema que se puede responsabilizar a los gobiernos, también a las personas. La responsabilidad no es única, sino que es de varios actores sociales. Y es que, por ejemplo, ahora mejor dicho, muchas viviendas, en vez de alquilárselo a una familia a un precio, un precio razonable, para larga temporada, se está alquilando a un turista para 1, 2, 3 días, una semana, a un precio mucho más alto. Y muchas familias pues ya se ven en la situación de que no pueden acceder a una vivienda a un precio razonable, lo cual está causando un gran problema en muchas ciudades de nuestro país, pero también en otras ciudades de nuestro entorno en otros países. Y un tercer problema es que el turismo genera mucha riqueza económica, por supuesto, social también, cultural, etc. Pero también existen muchísimos empleos muy precarios, personas que trabajan en el sector del turismo con sueldos de miseria, con condiciones laborales muy negativas. Pensemos, por ejemplo, en los camareros o porque es un trabajo feminizado, las llamadas camareras de hotel o de piso, las camareras de piso, que son las personas que limpian las habitaciones de los hoteles en los que nosotros dormimos cuando viajamos. Esas personas, que son trabajos esenciales pues para mantener un servicio apropiado y para la higiene de los hoteles, y el chico o chica que te pone la comida cuando vas a comer a un bar, a un hotel, a un restaurante, esas personas cobran un sueldo muy bajo, muy bajo. Bueno, pues como veis, en esta última página no he subrayado nada, pero tenéis todo aquí en el texto. Con esto damos por concluido el tema de los sectores productivos. Recapitulamos, hemos analizado 4 grandes bloques de contenidos. 1. Las características generales de la actividad, de la economía española, con sus pros y sus contras. 2. El sector primario o agrario. 3. Industria o sector secundario. Y 4 y último, sector terciario o servicios. En general podemos decir que España tiene economía sólida, fuerte, cohesionada, siendo uno de los países, una de las grandes potencias de la Unión Europea, está en el top 20 de los países del mundo más avanzados y con mejor calidad de vida, aunque tiene también graves problemas y retos que afrontar, como es por ejemplo el desempleo, la precariedad también laboral o también pues la competitividad en los mercados internacionales. Bueno, pues hasta aquí el tema. Espero que no os haya sido muy pesado o haya sido lo menos pesado posible, y espero sobre todo que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente tema. Que tengáis un buen día. Un saludo.